Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. Por favor, dale like al video y suscríbete. El siguiente testimonio que vamos a escuchar a continuación es una historia sorprendente. El sufrimiento de una mujer desde su juventud y también la conversión total de su esposo y de su matrimonio. Así que te voy a pedir que le des like al video, te pongas cómodo porque la siguiente historia va a ser de mucha bendición para tu vida. ¿Estás listo? Comenzamos. Sí, buenas noches, mi nombre es Patricia Cervantes y hoy quiero compartirles un poco de mi testimonio, de mi vida antes de Cristo y cómo es ahora con Cristo. Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que lo comparto, soy muy nerviosa, me gusta hablar así con la persona de frente, pero así como soy un poco nerviosa, entonces, pero voy a pedirle mucho al Espíritu Santo que obre hoy en mí para que pueda llevarles este testimonio y pueda sanar muchos matrimonios y heridas que haya, ¿verdad?, en los matrimonios. Pues mi nombre es Patricia y como dije, yo soy de Guanajuato, ¿verdad? Tengo 7 hermanos, somos 8 conmigo en total. En mi niñez fue lo normal, no me faltó ni me sobró. Mis padres me dieron lo que ellos pudieron darme. Entonces, cuando yo salgo de la primaria, me toca trabajar en el campo porque mis padres no tenían suficiente dinero para seguir con mis hermanos más chicos. Y ya desde mis 12 años yo empiezo a trabajar en el campo todo el día y fue un poco difícil porque yo yo me considero que aún era niña. Y cuando tengo 14 años, allí en el mismo campo conozco a mi esposo. Ahí nos conocemos sacando jícama, plantando ajo, todas las cosas que se hacen en el campo. Entonces, pues tuvimos un noviazgo difícil desde un principio. Él era muy celoso, muy dominante. Como no había tenido ninguna novia, él siempre como quería estar siempre sobreprotegiéndome todo el tiempo. No me dejaba ni respirar. Entonces, yo entro a trabajar a una empresa a los 15 años y me salgo del campo. Entonces, él va y me sigue a esa empresa porque como ya desde un principio él era posesivo y no quería que nadie me viera, que yo volteara a ver a nadie, exageradamente posesivo él era. Entonces, de repente mi hermana que estaba aquí en Estados Unidos me dice que va a ir para México, que si no me quiero venir yo para Estados Unidos. Y yo le digo, pues sí, me gustaría. En mi mente yo decía, pues es mi oportunidad de dejar a mi esposo, al que es mi esposo, pero era mi novio. Yo decía, porque ya, o sea, yo ya estaba enfadada. Entonces, le dije yo, sí me voy. Entonces dice, sí, pues en el 2000 yo voy y te vienes conmigo. Entonces, mi esposo me dijo a mí cuando yo le comenté a él, le dije, ¿sabes qué? Voy a ir para Estados Unidos, yo tengo ganas de conocer Estados Unidos. Y me dice él, no, dice, primero te robo y después te vas. Pero yo lo tomé como que no me lo decía en verdad, yo lo tomé como gracia, porque él también era gracioso. Entonces, yo seguí con mis planes y entonces nunca imaginé, ¿verdad?, que él iba a hacer realidad lo que él me había dicho. Y una vez que íbamos a trabajar, mi hermana iba a ir en diciembre a México y en noviembre, una vez que fuimos a trabajar, ya cuando regresamos, allá se llama primer turno, segundo turno y andábamos en el segundo turno. Recuerdo que llegábamos a las 11:30 de la noche y el camión nos dejaba lejos de mi casa. Mi esposo siempre me llevaba hasta mi casa y se regresaba para su pueblito de él. Somos de 2 pueblos diferentes, pero están juntos. Entonces, esa vez me recuerdo que él se sentó hasta la orilla del asiento del camión. Los camiones nos llevaban del lugar donde nosotros trabajábamos a otro estado. Entonces yo le digo, ¿por qué te sientas hasta acá atrás? Y me dice, no, pues nomás porque quería ir platicando contigo. Y le dije, ok, está bien. Entonces, ya cuando llega el camión a nuestro destino, que es nuestro rancho, se bajaron todas las personas y él no me dejó bajar. Entonces me dice, ya hasta el último nos bajamos y el camión se fue. Me dice, espérame, voy a abrocharme mis agujetas. Y ya le digo, ok, pero apúrate porque ya toda la gente que iba con nosotros en el camión ya iba avanzada, ya iba para adelante. Y ese camión nos dejaba fuera del rancho, o sea, no había nadie.
Entonces yo le digo, apúrate porque ya toda la gente va ya muy adelante. Y él se hacía como que se abrochaba las agujetas y como que no se las abrochaba. Entonces ya como que yo empecé a presentir algo no está bien. Entonces él me dice, pues, ¿me amas? Y yo le dije, pues sí, pero en realidad yo ya no lo amaba porque él era muy posesivo. Y me dijo, si me amas, vente conmigo. Y le dije, no, yo solo tengo 16 años, ¿cómo me voy a ir contigo? No, yo tengo mucho futuro por delante. Y me dice, si no te vas conmigo, te voy a llevar a la fuerza. Y le dije, no, no me puedes llevar a la fuerza porque yo no me quiero ir. Entonces me empieza a jalonear y me lleva arrastrando. Yo le suplicaba esa vez que me dejara, que yo no quería irme. Fue muy doloroso, aún duele. Entonces me llevó arrastrando por las tierras. Me recuerdo que me le desmayé porque de tanto llorar. Y yo gritaba y gritaba a la gente que me ayudara, pero nadie me ayudó. Antes de llegar a su casa, me advirtió y me dijo, si tú le dices algo a tu mamá, no sabes cómo te va a ir. Si tú le dices algo a mi mamá mía, no sabes cómo te va a ir. Como yo ya lo creía capaz de hacer todo, pues le tuve miedo. Y cuando llegué a la casa de mi suegra, simplemente pues me dijo, ¿qué haces aquí con tanto aire? Porque estaba muy airoso ese día, mucho aire, mucho polvo, pero yo iba toda llena de polvo de cómo yo me le había arrastrado a mi esposo para que me dejara. Entonces, simplemente se regresó y se fue, porque mi esposo ya le había dicho que yo me iba a ir con él, pero de mi voluntad no, porque él me iba a llevar. Entonces, y allí empezó mi martirio. Al siguiente día fuimos a ver a mi mamá y recuerdo que mi mamá me dijo, ¿cómo me pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste irte así? Y ella bien mala, se puso muy mala y me dijo, ¿cómo me pagaste así todo lo que yo hice por ti? Y yo no le podía decir nada, yo no le podía decir, mamá, yo no fui, o sea, me llevaron a la fuerza, porque mi esposo siempre estaba al lado de mí. Entonces, así fue todo desde los 16 años. No duré mucho en embarazarme, él me robó en noviembre y en diciembre yo salí embarazada de mi primer hijo. Todo mi embarazo fue puro sufrimiento, fueron agresiones, maltratos físicos y emocionales. Yo no sabía ni freír un huevo, hermano, yo no sabía ni siquiera poner frijoles porque mi vida fue puro trabajar en el campo. Desde que yo tenía 12 años, me iba desde las 5 de la mañana y regresaba hasta las 9 de la noche de sacar jícama. Yo no sabía poner frijoles, yo no sabía nada. Y él me aventaba la comida y me decía, trágate tú tu comida asquerosa, yo no la quiero. Y yo lloraba y yo con mi embarazo. Entonces, él iba y comía con su mamá y me dejaba a mí solita ahí comiendo. Mis papás no me iban a visitar porque se molestaron conmigo porque me fui así. Entonces, me recuerdo que el resto que él me tuvo ahí fue por puros maltratos. Él se iba a los bailes, él se iba a tomar con sus hermanos y me dejaba encerrada y me decía, tú no puedes salir y no vas a salir. Y ya llegaba bien borracho y agresiones y fue muy difícil para mí. Entonces recuerdo que en ese transcurso que estuve en México, como 3 veces traté de escaparme de él. Mi ranchito pues estaba retirado de él y como 3 veces él me fue a alcanzar a la mitad del camino y me jaloneó de las greñas, me regresaba de las greñas para su casa. Entonces fue muy difícil para mí, muy complicado y recuerdo que ya después llegó la fecha de que nació mi hijo en el 2000. En el 2000 nació mi primer hijo que está con mi mamá. Él no está con nosotros, él se crió con mi mamá. Él ya tiene ahorita 21 años. 20, 21. Entonces, él está ya con mi mamá, mi primer bebé que tuve. Entonces, recuerdo que esa vez traté de escaparme con mi hijo alzada una vez y él fue y me regresó con mi hijo de las greñas y me dijo, tú no te vas a ir de la casa y me regresó. Entonces yo dije, yo no me puedo escapar con mi hijo, entonces me tengo que escapar yo sola, corriendo, tengo que correr. Y recuerdo que esa vez le dije a él, voy al baño. Le dije, voy al baño y me fui al baño
y del baño me recuerdo que me escapé por la puerta de atrás de su casa y me fui corriendo. Yo no sé, Dios me ayudó. Corrí tanto corrí que llegué a mi casa y le conté todo a mis papás. Le dije, mamá, yo no me fui por mi voluntad. Le dije, él me llevó a fuerzas. Le dije, pero no me traje a mi hijo porque no puedo correr con mi hijo, se lo tuve que dejar a él. Y mi mamá me dice, ahorita se lo vamos a ir a quitar, ¿por qué no me habías dicho nada? Y le digo, pues no, porque yo no, él me tenía amenazada y no quería problemas. Y me dice, ya, vamos por tu hijo. Me recuerdo que mi mamá y mi suegra pelearon esa vez porque no me querían dar a mi hijo, pero mi mamá le dijo, ¿sí sabías que tu hijo se trajo a mi hija a la fuerza? Y le dijo, mi suegra no creía. Y mi esposo le dijo, sí, es verdad, me la traje a la fuerza y me tuvieron que dar a mi hijo. Tenía 3 meses mi hijo. Entonces, ya después de ahí, pues nos separamos. Me quedé yo con mi familia. Me quedé con mi papá y mi mamá. Y él dijo que se iba a venir para Estados Unidos porque él no aguantaba verme, que yo ya no lo quería, yo no quise regresar con él. Él me rogaba que yo regresara con él, pero yo no quise regresar con él porque había sido mucho sufrimiento. Entonces, él se viene para Estados Unidos y yo me quedo en México y me pongo a trabajar y a sacar adelante a mis hijos, a mi hijo, al que tenía. Duramos 2 años y medio separados, yo y mi esposo. Duramos él aquí y yo allá. Entonces nomás un día de repente me dicen a mí que si me quiero venir con un permiso y les digo yo sí, me gustaría ir a conocer Estados Unidos 2 años después de que nos habíamos separado. Y le digo sí, le digo me gustaría, le digo venir a conocer Estados Unidos y ver a mis hermanos, ver a mis hermanos de sangre que ya tenía mucho tiempo que no veía. Entonces me vengo con ese permiso y aquí lo vuelvo a encontrar de nuevo a mi esposo. Encuentro a mi esposo aquí y me dice, nos encontramos en un baile y me dice, regresa conmigo, mira, yo ya cambié, ya soy otra persona, ya no te voy a tratar igual. Y pues ahí va la tonta a creer que era verdad lo que él me estaba diciendo. Y me junté con él de nuevo. Me junté con él de nuevo aquí en Estados Unidos. Tratamos de traernos mi hijo de México 3 veces, pero no pudimos traérnoslos por diferentes situaciones, no pudo cruzar. Entonces, ahora le doy gracias a Dios porque si él hubiera estado aquí, hubiera pasado todo lo que me tocó pasar aquí en Estados Unidos con mi esposo, no sé qué hubiera sido de mi hijo. Entonces, pues aquí fue peor, hermano, porque aquí yo no tenía apoyo de nadie, yo no tenía mis padres, yo estaba sola, no tenía a nadie. Y aquí fue peor porque mi esposo tomaba todos los días, iba a trabajar, pero trabajaba solo para tomar, tomando y tomando, se la pasaba todos los días. Entonces fue bien difícil para mí todo esto porque yo tuve que sacar a mis hijos adelante. Ya después nació mi hijo que tengo ahorita de 16 años, un embarazo complicado también, mucho sufrimiento, mucho desgaste emocional y físico, agresiones sobre él. Y así nació mi hijo. Recuerdo que cuando estuvimos en el parto un día antes, él iba a nacer el 1 de noviembre y yo le dije a él, no tomes, mira, mañana va a nacer el niño y pues ¿cómo vas a estar tú tomado? ¿Cómo me vas a llevar al hospital? Y recuerdo que le dio igual, tomó y me acuerdo que el niño nació y mi esposo bien borracho tirado a un lado en el sillón. Entonces, así creció mi hijo también, sin amor de su padre. Y llegó mi otra hija que ahorita tiene 14 años. Tiene 14 años mi hija y igual también un embarazo difícil, borracheras. Es algo muy, muy difícil porque todos mis embarazos fueron muy tristes. Nunca tuve a mi mamá aquí, no tuve hermanos, mi esposo no me apoyaba. Mi familia era bien, mi papá, tengo uso de razón que él no peleaba con mi mamá para nada.
yo no los escuché pelear ninguna vez. Y yo me recuerdo que yo siempre le decía yo a Dios, a mí regálame un esposo como mi papá, regálame un esposo como mi papá. Y porque mi papá siempre trató muy bien a mi mamá, no hubo nada de violencia, nada de maltrato físico ni emocional tampoco. Entonces, no, mi familia fue tranquila. Entonces, ahorita que me está diciendo de mi familia, me llegó un recuerdo muy hermoso que no me gustaría pasar sin decirlo. Es que yo sentí las ganas de seguir a Dios desde México, pero allá solo es como la primera comunión y lo normal. Pero yo me hice catequista porque yo sentía ya esa necesidad de buscar el amor de Dios. Y recuerdo que todo el tiempo que tuve yo solita aquí en Estados Unidos, llené como dos libretas que yo hablaba con Dios. Yo no sabía orar, yo no sabía lo que era orar, pero yo recuerdo que yo me ponía a escribir en libretas, llené libretas, y yo le decía, Señor, me siento así, y me pasó esto, y estoy así, y así. Y ahora me doy cuenta que yo oraba desde antes de conocer a Dios, porque yo me ponía a escribirle a Dios porque yo no tenía a nadie con quien hablar. Y yo sé que esas oraciones llegaron a Dios desde mucho antes y ya estaba Él formando, ¿verdad? Este testimonio. Entonces, regresando donde iba, tengo a mi otra hija que tiene 7 años, que se llama Giselle, igual también mi esposo borracho. En los 3 partos, tengo 4 hijos aquí, pero en 3 partos él estuvo borracho, él no vio nacer a sus hijos. Él estaba, yo no sé cómo no lo sacaban del hospital, porque él estaba borracho, tirado. Entonces, fue bien difícil porque a veces mis hijos no tenían que comer, porque yo no podía sostener toda la casa sola. A veces pagaba la renta, a veces pagaba el agua, la luz, pero a veces no me quedaba para darles de comer a mis hijos. Y yo veía a mi esposo, él como si no tuviera familia. Él se llegaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana tomado, y se gastaba todo el dinero. Entonces, también otra de las cosas que me tocó experimentar con él fue la pornografía. Él veía mucha pornografía. Yo le encontraba teléfonos llenos de pornografía. Y para mí era doloroso porque a mí nunca me ha gustado eso. Y para mí era doloroso porque yo decía, ¿cómo no tiene dinero para darme para la comida de mis hijos? Pero sí tiene dinero para comprar tanta película, porque en ese tiempo vendían películas, no era tanto como ahora. Y también lo llegué a encontrar hablando con mujeres en mis embarazos. A veces yo estaba embarazada y yo lo escuchaba hablando con mujeres, diciéndole cosas a las mujeres obscenas, feas. Entonces, muy doloroso para mí, muy fuerte. Aún duele, pero ya no como antes. Y hubo una vez que una amiga a la que yo le compraba un producto para bajar de peso, ella me dijo, me habló por teléfono y me dijo, yo necesito hablar contigo. Y le dije, yo sí, está bien. Y recuerdo que fui para su casa, yo pues sin pensar nada, ¿verdad? Entonces ella me puso una grabadora y me pone la grabadora y me dice, ¿conoces esta voz? Y le digo, sí, es la de mi esposo. Y me dice, pues él me está hablando y me está diciendo que me ama, me está diciendo que, bueno, muchas cosas que ahorita pues sale sobrando, pero eran cosas feas. Y me dice, si no quieres que lo meta a la cárcel, habla con él, dile, cálmalo, haz algo. Y cuando yo salgo y le digo a él me lo niega y le digo, yo tengo las pruebas que es verdad. Y él pues no le queda más que aceptar que sí es verdad. Entonces, así como ese, fueron muchas cosas que yo le encontré que él hablaba con mujeres, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, como tres carros me chocó donde venía borracho. A veces yo ni siquiera había pagado los carros y él ya llegaba con todos los carros chocados. Y yo le decía, ¿y ahora qué voy a hacer para ir a trabajar? Porque era yo la que trabajaba. Y le decía, ¿qué voy a hacer para ir a trabajar? ¿Qué voy a hacer para mis hijos? O sea, y a él no le importaba nada. Nada le importaba, solo su alcoholismo, solo su pornografía, solo sus mujeres. Y
pero yo también no buscaba a Dios. Recuerdo que empecé a buscar a Dios cuando nació mi hija de 7 años. Sentí esa necesidad de ir a la iglesia y empecé a ir a misa y empecé a anhelar mucho la Eucaristía. Empecé a anhelar mucho. Yo veía que la gente pasaba y tomaba la Eucaristía y a mí se me salían mis lágrimas. Recuerdo que yo le decía a él, vamos a misa, y él me decía, lárgate tú, yo no voy a ir. Y yo arreglaba a mis hijos y me iba yo a misa y él se quedaba borracho, crudo, al siguiente domingo igual. Y yo me iba a la misa con mis hijos, los arreglaba y me iba con ellos. Y ya era tanta mi necesidad de comulgar, de sentir la Eucaristía, que yo tenía una necesidad grande, hermano, grande, grande. Yo envidiaba a las personas que comulgaban. Entonces le digo yo a él, oye, vamos a casarnos para yo poder comulgar. Y me dice él, yo no me quiero casar. Y le digo, pero es que yo quiero comulgar. Y le digo, si no te quieres casar conmigo, nos vamos a separar porque yo quiero comulgar. Y él me dice, ok, nos casamos por la iglesia, pero fue porque yo casi lo forcé a él, porque él no quería casarse. Entonces, ya desde allí el Señor ya estaba haciendo el llamado a mi corazón. Y recuerdo que ya después, cuando ya nos casamos, fue igual, o sea, él siguió en su mismo mundo. El sacerdote, recuerdo que me dijo, a lo mejor si se casan ya van a poder estar bien, él va a cambiar, él va a estar bien. Y no, recuerdo que nos casamos y fue lo mismo, pleitos y peleas y borracheras y mujeres y pornografía. Recuerdo que una vez hasta le dije, mira, para que no te salgas a tomar, yo tomo contigo aquí en la casa. Llegué a ese extremo, hermano, de tomar yo con él, aún teniendo a mis hijos chiquitos. ¿Hasta dónde llega la ceguera del alcoholismo o de la dependencia emocional? Porque cuando no se ama a uno mismo, cuando no conoce uno el amor de Dios, no hay ese amor en uno de mujer, no hay ese respeto de ser una hija de Dios. Entonces, pero no duré mucho, duré un poco tiempo nada más tomando con él, y después Dios me dio la gracia de alejarme de eso. Y entonces, para hacer un poco más corto, porque sigue él, ¿verdad? Hubo una vez que fue donde toqué fondo. Tenía 3 meses mi niña, la de 7 años, tenía 3 meses, y yo no trabajaba porque en mi trabajo nos descansaban 3 meses. Y no tenía yo ni qué darle de comer a mis hijos. Y recuerdo que mis 2 hijos grandes lloraban y me dijeron, mamá, tenemos hambre. Y yo no tenía ni qué darles de comer. El refri estaba seco, ya estaba yo endeudada en todos lados, ya había pedido yo prestado en todos lados para salir adelante. Y no tenía nadie. Y eso tocó mucho mi corazón, porque mis hijos se durmieron llorando de hambre. Y me dolió tanto que fui, me acosté y me engarruñé como si, no sé, me imagino como cuando uno nace, que está en el vientre de su madre, todo engarruñado. Así me engarruñé y le dije yo a Dios, si tú de verdad existes, que yo ya no amanezca mañana. Pensé en suicidarme, me pasó por la mente suicidarme, porque yo ya no podía más con esa vida. Y era demasiado sufrimiento para mí. Yo estaba sola, yo no tenía nadie. Y recuerdo que esa vez me dormí llorando, me dormí así. Pero sí le dije yo a Dios que si Él existía de verdad, que yo ya no amaneciera. Mis hijos se durmieron con hambre, hermano. Yo me dormí llorando. Entonces, esa fue una semana, y no les sé decir bien el día exacto que fue ese día. Pero sí recuerdo que la siguiente semana, una hermana en Cristo en la fábrica donde yo trabajo me dice, te invito a un grupo de oración. Y le digo yo, oh sí, ¿dónde es? ¿Qué se necesita? Porque yo no sabía nada. Y me dice, no necesitas nada, solo llevar el corazón abierto. Y ya es todo. Y le dije, ¿cuándo se reúnen? Y me dijo, el martes, mañana. Eso sí recuerdo que fue un día lunes que me dijo.
Y dijo, el martes nos reunimos, dice, te invito. Sí, le dije, yo allí voy a estar. Y recuerdo que se me hizo eterno para que se llegara el martes. Se me hizo eterno, fue de un día para otro, pero se me hizo largo. Cambié a mis hijos, los arreglé. Mi esposo trabajaba en un restaurante en las tardes, o sea que él no se daba cuenta. Entonces yo me fui, solita me fui a ese grupo de oración con la necesidad de conocer a Dios. Y más porque una semana antes le había dicho yo que si Él existía de verdad. Y entonces me fui y recuerdo que entré a ese grupo de oración que se llama el grupo Emanuel, y me recibió una hermanita en Cristo que me ha apoyado bastante en mi transcurso de este caminar para crecer espiritualmente. Me ha ayudado bastante, se llama Ana Vena y está en sintonía también. Entonces ella me recibió con un abrazo y recuerdo que yo dije, ¿y esta por qué me abraza? Porque como yo no estaba impuesta a recibir amor, hermano, no estaba impuesta a recibir cariño, no estaba impuesta a sentir, ¿verdad? Que otra persona te quisiera. Yo solo había sentido desprecios, engaños, todo. Y cuando ella me abraza, yo sentí el abrazo de Cristo. Yo me empecé a llorar y fue algo que no se puede explicar, no lo puedo explicar aún. Es algo como cuando me abrazó, sentí que Jesús me estaba abrazando, me estaba dando la bienvenida. Entonces, de ahí entré yo y empezó el predicador y todas las palabras que él decía del amor de Dios, de todo, me llegaban a mi corazón, me tocaban tanto. Cuando él hizo la oración de sanación, ay, yo lloré tanto, tanto lloré. Yo sentía tanto el abrazo de Dios, hermano, tanto el abrazo de Dios. Era hermoso, hermoso. Y salí de allí nueva, o sea, la Patricia que entró ya no salió. Yo salí nueva. El Señor me hizo nueva. Salí amando a mi esposo, como era, así como él me había tratado, yo lo amaba. Y recuerdo que salí y de allí ya no volví a pelear con mi esposo, porque antes cuando él llegaba a las 2, 3 de la mañana, yo hasta me quedaba esperándolo para pelear con él. Y peleaba con él. Y lo esperaba, hasta lo estaba esperando por la ventana para decirle cosas. Y cuando yo salgo de ese grupo de oración, ya no más peleas, ya no más peleas. Recuerdo que fue tanta mi hambre, mi necesidad. Me enseñé a rezar el rosario rápido. Empecé a agarrar la Biblia. Cuando mi esposo no llegaba a las 2, llegaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, yo estaba con mi rosario, hermano, rezando. Y me decía, ¿qué haces, vieja loca? Y le decía, yo estoy rezando por ti. Y me decía, no, por mí no reces, yo no voy a cambiar. Yo nací borracho y borracho me voy a morir. Y yo le decía, no, tú vas a cambiar en el nombre de Dios, tú vas a cambiar. Le digo, Dios tiene propósitos para ti, como los tuvo para mí. Y le digo, yo te amo, así como tú eres, yo te amo. Y él se sorprendía porque decía, oh, ¿esta qué le pasó? O sea, ¿qué? ¿De dónde me la cambiaron? Y yo era amor con mis hijos, era amor con mi esposo, oraba por mi esposo. Yo le decía, Señor, perdónalo, porque todo lo que él ha hecho ha sido porque no te conoce. Todo lo que él ha hablado con mujeres, todo lo que él ha visto, es porque no te conoce, Señor. Sánalo, Señor. No recuerdo cuánto tiempo duré yendo sola a la oración, no fue mucho tiempo que fui yo sola. Yo lo invitaba, yo le decía, oye, vamos. Y él me decía, no. Decía, yo no voy a ir, vete tú sola. Y yo le decía, pero ¿por qué? Mira, vas a conocer a Dios. No, yo no creo en Dios. Déjame en paz, me decía, déjame en paz. Pero en mis hijos fue creciendo tanto el amor también por Dios. Todos rezamos el rosario, ya mis hijos se lo saben completo, mi hija de 7 años también se lo sabe completo, porque fue tanto el amor de Dios que empezamos a enamorarnos tanto de Dios. Pero como él no quería cambiar, no quería, él no entendía, y ya de tanto estar batallando y batallando con él, entonces recuerdo que esa vez fue una hora con el Santísimo, de alabanza con el Santísimo en ese grupo donde yo iba. Y recuerdo que esa vez, hermano, fue algo hermoso porque recuerdo que expusieron al Santísimo y yo recuerdo que yo le dije a mis otros hijos, los grandes, les dije, agarren a mi hija, la chiquita que llevaba yo. Le dije, agarren a mi hija, porque ellos vieron que yo estaba llorando mucho y me dicen, ¿te ayudo? Sí, le digo, agárrenla. Y la agarraron. Y en ese momento que ellos la agarraron, es algo inexplicable, yo no lo puedo explicar, es como
si pasara en un suspiro las cosas tan de repente. Y recuerdo que yo cerré mis ojos y yo le dije allá en el Santísimo, Señor, yo ya no puedo con mi esposo, ya no puedo yo, ya no lo aguanto, ya haz algo, le dije yo, haz algo, o quítamelo, o como le dije, o quítamelo. Sí, le dije, si es para mí, cámbiamelo, o quítamelo. Y recuerdo que escuché una voz que nunca la he vuelto a escuchar porque esa voz llegó aquí en mi corazón y me dijo, tú nunca vas a estar sola. Hermano, es algo no se puede explicar con palabras. Le dije, sí, Señor, yo nunca voy a estar sola. Yo te creo a ti, yo nunca voy a estar sola. Y recuerdo que abrí mis ojos, yo sudaba y mis hijos, mami, ¿estás bien? Mami, ¿estás bien? Sí, hijo, estoy bien. Sí, estoy bien. Recuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi esposo, te me vas de la casa y recuerdo que dijo él, pero ¿por qué me corres? Le digo, porque no quieres cambiar. O sea, yo ya había platicado con un sacerdote y el sacerdote me dijo, si él te maltrata, si él no te ayuda con tus hijos, si es un peligro para tus hijos, es mejor que se separen. O sea, no se divorcien, pero sepárense un tiempo y que él piense las cosas. Entonces, yo recuerdo que llegué ese día y le dije, te vas de la casa, le digo, porque ya no se puede, ya no podemos estar juntos. Tú nos dañas mucho a mí y a mis hijos. Llegó al grado de que una vez agarró el cuchillo y dio ciertos pasos y él pensaba en clavarme el cuchillo, hermano. Hasta ese grado llegó su obsesión de él y su alcoholismo. Entonces, yo recuerdo que le dijo, pero ¿quién te va a cuidar los niños? ¿Quién te va a ayudar? Porque él cuidaba a los niños de día y en la mañana y yo los cuidaba en la tarde. Y le dije, yo no sé, pero Dios me dijo que yo no voy a estar sola y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo no sé quién me va a cuidar mis hijos mañana. Yo no sé quién me va a ayudar, pero yo le creo a Dios. Él me dijo que yo no voy a estar sola y yo no voy a estar sola, le dije. Es por eso que yo le digo a las personas que están escuchando que si tienen algún problema, alguna dificultad o prueba, créanle a Dios. Yo le creía esas palabras que él me dijo, tú nunca vas a estar sola. Y él las cumplió. Recuerdo que me dijo, la que te va a hacer es tú. Todavía me sacó mis cosas para afuera, hermano, del departamento, vivíamos en un departamento en ese tiempo. Me sacó las cosas, me aventó para afuera con mis hijos. Con toda la tele, la ropa, todo me aventó para afuera. Y yo pues le hablé al policía y le dije que él me había echado para afuera con mis hijos y me dijo, ¿por qué te corres si es tu casa? Y le dije, pues no sé, pero me corrió. Entonces, pues dijo, ok, sí, dijo, ¿dónde está? Y mi esposo ya se había ido a trabajar. Entonces le dije, pues ya se fue a trabajar. Me dice, si regresa y quiere agredirte, nos llamas de nuevo. Entonces ya en la noche llegó él como a las 2 de la mañana, bien borracho de nuevo. Y entonces estaba tocando la puerta y me dice, ábreme. Y le digo, no te voy a abrir. Ya le hablé a la policía y yo nunca había hecho nada de eso, hermano. Yo nunca había, no, o sea, Dios me dio una fuerza tan grande. Yo le tenía tanto miedo a mi esposo. Él me tenía tan intimidada. Yo era tanto el miedo que tenía que Dios me liberó de esas cadenas. Dios me liberó de todo lo que yo sentía, de temor hacia él. Entonces, recuerdo que yo le dije al policía, le dije, vete o le voy a hablar porque ya vino él y pues no responde. Me dice, se carcajeó y me dijo, si tú no eres capaz ni de matar una mosca, y menos vas a estar hablándole al policía. Y le dije, bueno, y le hablé al 911 de nuevo. Entonces, ya después llegó la policía. Lo más impactante es que no se lo quisieron llevar. No se lo quisieron llevar. Me dijo la policía, no, dele oportunidad de que se quede. Le digo, no, pero es que ya no lo queremos aquí. Mis hijos también decían que no lo querían aquí en la casa porque mis hijos veían cómo era él. Entonces mi hijo más grande llegó al grado de que un día dijo, cuando yo crezca yo lo voy a matar. El que tiene 16 años ahora, de ver cómo era él con nosotros. Decía, no mami, ahorita yo no te puedo defender, me decía, pero cuando yo crezca, dice, yo voy a matar a mi papá. Pero fue algo bien difícil y aún así la policía no se lo quiso llevar. Me dijo, no, dale una oportunidad y que mañana se vaya. Y le digo, pero es que no lo queremos aquí. Dice, es que él no tiene dónde quedarse. No tiene dónde quedarse. Me dijo la policía, déjalo que se quede y que mañana se vaya. Me dice, ok. Entonces al siguiente día ya él ya amanece sobrio, ya amanece bien. Entonces
yo le digo, bueno, pues ya es hora, ¿verdad?, de que te vayas, porque en eso quedamos, que te ibas a ir. Y, y él me dice, sí, está bien, y se fue a trabajar. Entonces ya después me habló de allá del trabajo y me dice, dame una oportunidad. No, le digo, ya te he dado muchas, ya le había dado muchas oportunidades. Él siempre decía que cambiaba, pero él nunca cambiaba. Nomás me decía que iba a cambiar, pero nunca cambiaba. Entonces esa vez me dijo, no, dice, yo quiero ser como tú, yo quiero conocer a ese Cristo que tú conociste. Dice, yo quiero tener la paz que tú tienes, yo quiero tener la felicidad que tú tienes, dame una oportunidad de ir a ese grupo, dame una oportunidad, dice, nada más una, dice, y si no, dice, me dejas. Y pues para la gloria de Dios, hermano, pues desde entonces, aquí estamos. Yo me di cuenta que ya mi esposo había sido tocado por Dios por su mirada, porque la mirada era diferente. Incluso cuando vemos fotos del que era antes y el que es ahora, la mirada es totalmente diferente. Entonces, cuando me costó creerlo, les soy sincero a todos, porque venía muy dañada. Entonces, recuerdo que me despertaba yo a las 3 de la mañana y yo no lo veía en la cama. Y yo me asomaba y así con pasos lentos, quedito, ¿verdad? Yo decía, de seguro ya está viendo pornografía afuera. ¿Y cuál era mi sorpresa? Que él estaba ya con el Rosario de la Misericordia a las 3 de la mañana rezando. Entonces, fue un poco también yo, me costó creerlo, me costó creer que Dios haya hecho una transformación tan grande, porque fue de un día para otro. Él fue un día a la oración y al siguiente día ya nunca más ha vuelto a tomar para nada, ni una gota de alcohol, para nada. Entonces yo me costó y mi hermanita Ana Vena es la que me apoyó bastante en mi proceso, porque me costó a mí creer que era verdad, porque yo había sufrido 15 años, hermano, 15 años sufrí con él. Así que las hermanitas que tengan 2 años orando por su esposo o 5, no, échenle ganas, miren, Dios llega y llega en grande. Cuando Él llega y transforma todo. Muchas personas me preguntan a mí, ¿cómo pudiste tú perdonar tanto? ¿Cómo puedes tú olvidar todo lo que Él te hizo? Y les digo yo, porque Dios cuando hace algo, lo hace completo. Él hace todo nuevo. Él no hace las cosas a la mitad. Entonces, a mí me sanó de todo. Yo, incluso las mujeres que me tocó que Él hablara con ellas, yo me las encuentro en la calle y yo les hablo, porque en mí no hay odio, no hay rencor hacia las personas. Yo entiendo que cuando cometemos daño, cuando hacemos algo, es porque no conocemos el amor de Dios. Cuando nosotros conocemos el amor de Dios, tú puedes dar amor. Mi esposo no me daba amor y no era así conmigo porque él no conocía a Dios. Entonces yo animo a todas las personas a que sí se puede, a que sigan echándole ganas, a que sigan perseverando. Miren, Dios está vivo. Escucha nuestras oraciones. Mamita María, con su intercesión del Santo Rosario, que yo sé que ella, mi esposo muchas veces cuando yo rezaba el rosario también se quedaba con la mano levantada a punto de golpearme y no lo hacía. Y yo seguía con mi rosario. No se cansen de orar por sus esposos, no se cansen de luchar por ese matrimonio, no avienten todo la toalla a la basura. Oh, ya no tiene remedio, ya no lo aguanto. No, oren por él. Lo que a mí me ayudó también el Señor a comprender, hermano, a mí, que yo la había sufrido, pero a mí el Señor me ayudó a comprender que también yo estaba mal, que también yo hacía mal, porque yo en vez de orar por mi esposo, es lo que nos corresponde a nosotros como esposas, orar por nuestros esposos. ¿Qué es lo que yo hacía? Lo esperaba para pelear, lo esperaba para agredirlo. Si él llegaba borracho, yo hasta lo esperaba para pelear. Entonces, no, al contrario, oremos por esa conversión de nuestros esposos. Si vemos que va mal, en vez de agredir, en vez de pelear, ¿qué es lo que el demonio quiere? No, al contrario, oremos por ellos. Y me costó a mí creer que era verdad, me costó a mi hermano. Yo decía, no, de seguro ya se quedó allá tomando, de seguro ya está allá, pero no. Dios es grande, hermano, y mi esposo ahorita es servidor de Eucaristía, es ministro de Eucaristía. Ajá, y mis hijos 2 son monaguillos, el de 16 años y la de 14 años son monaguillos. Y es hermoso cómo Dios transformó mi familia.